Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado a tiempo. Les agradecemos mucho que nos hayan podido abrir este pequeño espacio para poderles dar esta interesante plática que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, solamente como unas indicaciones de inicio, si ustedes se encuentran en una computadora o en algún dispositivo móvil como ya sea un iPad o un celular, ustedes van a poder encontrar un apartado que dice Questions. Si están en sus computadoras, se abre como que un panelcito de mando, ahí lo van a encontrar. Y si están en un dispositivo móvil, bueno, ustedes van a poder encontrar esta opción eh, ahí mismo. Y bueno, el tema que les vamos a traer el día de hoy se llama la nueva línea de variadores de frecuencia Invertec Drives. Y este tema lo va a estar impartiendo el ingeniero Eric Santa Cruz. Y bueno, sin más preámbulo, le dejo el tiempo a él para que nos pueda dar esta interesante plática. Adelante, Eric. Muchas gracias, Iram. Buenos días a todos nuestros asistentes del webinar del día de hoy. Como bien lo mencionó Iram, lo vamos a estar enfocando en este tema que es Invertec Drives. Es una nueva línea de variadores de frecuencia que está ofreciendo Sumitomo como compañía. Y bueno, para comenzar con el webinar de esta semana, bueno, vamos a platicar un poco acerca de ventajas y usos de variadores de frecuencia, ¿verdad? Una pequeña introducción, recordatorio para todos los que tenemos conocimiento de este tipo de productos. Bueno, un variador de frecuencia pues, tiene algunas funciones principales. Entre ellas podemos mencionar que puede controlar la velocidad de giro de algún motor eléctrico, puede controlar también el sentido de giro, a la cual gira este motor, ya sea en sentido horario o sentido antihorario. Puede ayudarnos a controlar la corriente de arranque del motor eléctrico y, bueno, también puede ayudarnos a controlar el paro o cómo detenemos nosotros este motor, ¿verdad? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el control de paro y arranque de un motor nos puede dar una regulación sin golpes mecánicos, tanto en el motor como al elemento mecánico al que yo tengo acoplado este motor eléctrico, ¿verdad? Ya sea un sistema de poleas, un sistema de cadena, un sistema acople directo, un reductor de velocidad. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, cómo se distribuye el uso de un variador. Tenemos una alimentación eléctrica de entrada con frecuencia de red de 50 a 60 Hz, principalmente en nuestros países de Centroamérica y el Caribe, se utiliza una frecuencia de 60 Hz, la cual alimenta al variador, bueno, y el variador de frecuencia, pues se conecta directamente a un motor eléctrico, ¿verdad? ¿Qué ventaja nos da el variador de frecuencia? Pues bueno, yo puedo regular esta frecuencia de 60 Hz que entran al variador y la puedo cambiar desde un valor de 0 Hz a 120 Hz, que es lo más común que se utiliza para el cambio de frecuencia en sistemas en algunas plantas de producción, ¿verdad? Puedo tener alguna interfaz de operador, un panel o algún dispositivo que me ayude a controlar el variador remotamente. Vamos a platicar de todos estos accesorios y opciones a lo largo de la presentación del día de hoy. Y bueno, para pasar al otro punto, también es importante mencionar, para los que estuvieron en el webinar anterior, tuvimos una oportunidad de conversar algo rápido de los variadores de frecuencia en cuanto al ahorro de energía. Lo volvemos a mencionar acá. El variador de frecuencia nos ayuda a controlar los picos de arranque en motores eléctricos, ¿verdad? La tabla o la gráfica que tenemos acá compara los diferentes tipos de arranques en motores eléctricos, arranque directo, arranque estrella delta, un arrancador progresivo y un arrancador suave con variador de frecuencia, ¿verdad? Si vemos las gráficas, pues el arranque con un variador de frecuencia en el eje vertical tenemos el consumo de corriente respecto al tiempo en el eje horizontal. Nosotros al utilizar un variador de frecuencia podemos controlar el arranque del motor eléctrico
haciendo que el motor se comporte de una manera más económica, hablando de energía, no llegando a un pico de arranque o a un consumo eléctrico de pico de arranque, como sucede con un arranque directo o un arranque estrella triángulo, ¿verdad? Cabe mencionar que el arranque estrella triángulo, aunque ayuda a disminuir el pico de corriente del arranque, pues aún así es un valor bastante alto de consumo. Esto considerando si nosotros tenemos un motor eléctrico de potencias grandes, obviamente el rango del eje vertical o el eje Y va a ser mucho más alto. Vamos a tener valores aquí no de 5 amperios, 4 amperios, sino de 30, 40, hasta 80 amperios podemos llegar dependiendo de la potencia que tengamos en el motor, ¿verdad? Entonces, es una gran ayuda el variador de frecuencia para podernos ayudar a controlar este tipo de acciones, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene el uso de un variador de frecuencia? Primero, pues reduce el consumo de energía eléctrica, como acabamos de mencionar, reduce el costo de mantenimiento. En las funciones vimos que controla el arranque y paro de un motor. ¿Esto que nos ayuda? Bueno, si el sistema tiene instalado un variador de frecuencia, tenemos un arranque progresivo en el cual el motor arranca o comienza a generar, a llegar a su velocidad de operación óptima en un tiempo más largo que si yo tengo un arranque directo, ¿verdad? Eso lo podemos ver comparado la gráfica en color rojo. Si yo tengo un arranque directo, en el tema de un segundo, yo ya tengo el torque en el motor a plena carga, comparado con un arranque con un variador, que yo puedo controlar el torque y evaluar, ¿cómo se llama? Regular el arranque del motor eléctrico, ¿verdad? Entonces, ¿qué me ayuda esto? Yo tengo menos impacto al momento en que arranca mi maquinaria, ¿verdad? Entonces, tengo menos golpes internamente en mis rodamientos, en mis ejes, tanto en el motor como en el sistema que yo tengo acoplado a este motor, ¿verdad? Cambio de velocidad sin necesidad de otros elementos mecánicos. Como les dije, el variador nos ayuda a cambiar la velocidad variando la frecuencia. Entonces yo puedo subir y bajar la velocidad de mi sistema sin necesidad de utilizar poleas, sin necesidad de utilizar cadenas, algunos otros elementos de reducción de velocidad, ¿verdad? Y tenemos retroalimentación remota del sistema. ¿Para qué nos sirve esto? El variador de frecuencia en algunos modelos nos puede ayudar a darnos alguna retroalimentación en ciertas aplicaciones y tomar algunas acciones lógicas para regular la velocidad del motor, ya sea incrementando la velocidad o bajando la velocidad, ¿verdad? Entonces, esto es principalmente un vistazo rápido a los variadores de frecuencia, una introducción. Y aquí hay una pregunta muy interesante que se deriva de las ventajas del variador. Bueno, aquí en el punto número 3 dice cambio de velocidad sin necesidad de otros elementos mecánicos. Hemos tenido muchas veces unos comentarios de algunas personas consultando si un variador de frecuencia puede sustituir a un reductor de velocidad, ¿verdad? La respuesta a esto es no. Tenemos que estar claros del funcionamiento de cada uno de estos dos sistemas, ¿verdad? El variador de frecuencia, como ven en esta imagen, lo que realiza como función es un cambio en la alimentación eléctrica, en la frecuencia de entrada con la frecuencia de salida, para poder cambiar la velocidad a la cual gira el motor eléctrico. Un reductor de velocidad lo que hace es cambia la velocidad de un sistema o del motor eléctrico directamente por medio de elementos mecánicos, ya sea engranajes, sistemas planetarios, etcétera, etcétera. Pero hay que estar conscientes de la principal diferencia entre cada uno de ellos. El variador de frecuencia, al cambiar únicamente la frecuencia de entrada y salida de un sistema, no entrega torque, ¿verdad? El torque lo va a definir el motor eléctrico. En cambio, con un reductor de velocidad, el reductor de velocidad, al ser constituido por un sistema de engranajes, sí entrega torque y lo multiplica tanto la velocidad, ¿verdad? Esa es la principal diferencia. Entonces, es una aclaración para que la tengamos ahí siempre presente. No quiere decir que un variador de frecuencia sustituya a un reductor de velocidad. Entrando un poco más de materia
materia ya en el tema de invertir. Bueno, ¿por qué estamos dando esta charla de Invertec o esta marca Invertec? Aquí hay una pequeña información mundialmente como centros de servicio, oficinas de ventas y oficinas específicamente de Invertec, ¿verdad? Tenemos una amplia red que se muestra en este mapa de Invertec, que es la sede mundial de Sumitomo o el grupo Sumitomo como tal, que abarca en la cual Sumitomo Heavy Industries adquiere Invertec Drives, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos decir que Sumitomo Heavy Industries ahora es dueño de Invertec Drives y por eso es que se está ahora creo que ya tenemos alguna mejor señal. Vamos a revisar un momento. Les pido una disculpa por esto. Ok. Bueno, una disculpa, vamos a regresar aquí al slide anterior un poco rápido. Tuvimos ahí unos inconvenientes con la señal de internet, pero para comentarles, Invertec fue una empresa adquirida por Sumitomo en el 2019. Esta noticia pues se dio el año anterior. Tenemos un par de meses de estar representando o siguiendo la marca Invertec. Al final, el negocio entre Sumitomo e Invertec Drive se dio, se adquiere la totalidad de las acciones de Invertec y ahora, pues por eso es que Sumitomo Drive Technologies pasa también a tener una línea de variadores de frecuencia mundialmente reconocida. Y bueno, como les comentaba, Invertec tiene una planta de ensamble en el Reino Unido, tiene una capacidad de producción de 400,000 unidades anuales, tiene unas ventas globales alrededor de 1.400.000 variadores de frecuencia. Exporta el 91% de estos variadores a otros países. En general son exportados a 80 países. Y aquí tenemos una pequeña descripción o imagen donde se muestran algunos de los productos que maneja Invertec Drives. Tienen muchas gamas de producto. En este seminario únicamente nos vamos a enfocar en dos de ellas, las principales que son el OptiDrive E3 y el OptiDrive P2, ¿verdad? Algo muy importante que mencionar, en la planta de Sumitomo, que se encuentra ubicada en Guatemala, ya contamos con stock de estos variadores de frecuencia. Tenemos en un rango desde medio HP hasta 30, 40 HPs en voltajes de 230, 460 voltios.
para cualquier aplicación que ustedes puedan llegar a necesitar. Entonces, pueden consultar con su representante más cercano, con su distribuidor, y nosotros estaremos con mucho gusto para poderles dar información y poderles asesorar en la selección del variador, ¿verdad? Comenzando ya con la línea de variadores, como les comenté, vamos a comenzar con el OptiDrive E3, que es el producto principal, digamos, de Invertec. Es uno de los que tenemos en stock en Guatemala. Y bueno, las características que tiene el OptiDrive E3 es que viene principalmente en dos presentaciones, ¿verdad? Una protección IP20 y la otra protección IP66. Cada una de estas tiene un rango de potencia que abarca y tiene ciertas características, ¿verdad? Vamos a hablar de cada una de ellas a lo largo de la presentación. Es fácil de usar, es compacto y robusto. Y las principales características que tiene el OptiDrive 3, pues bueno, una de ellas es el filtro interno EMC, categoría C1. Vamos a explicar un poco de esto en un slide posterior. Tiene control interno PI, proporcional integral. Tienen transistor interno de frenado, entradas analógicas duales, funciona hasta 50 grados centígrados de operación. Tiene conectividad Bluetooth. Vamos a hablar cómo se puede conectar los variadores vía Bluetooth para conectarlo a una pantalla, a un teléfono inteligente, a una computadora, un sistema iOS, un sistema Android. Tiene muchas funciones y tiene opción para controlar motores monofásicos también. Estas son unas principales características del modelo E3. Y aquí vamos a mostrar un pequeño video de algunas partes de este variador. Como ven, pues tenemos diferentes tamaños del OptiDrive E3, tanto en la presentación IP20 como en la presentación IP66. Hay algunos tamaños más grandes para el IP20. Vamos a hablar también de una opción que tenemos o unos nuevos lanzamientos que se tienen ahora en el mes de julio. Y bueno, para hacer un pequeño comentario, todos los variadores de frecuencia Invertec se pueden utilizar fácilmente, tienen fácil programación, se encuentran muy bien embalados, muy bien empacados, como pueden ver acá, en caso de que se necesite tener algún stock o ustedes decidan tener algún stock en su planta, pueden tener la total confianza de que el variador está completamente protegido y al momento que sea necesario, pues utilizarlo saliendo del empaque, ¿verdad? Tiene un fácil montaje en riel DIN, se puede utilizar para montaje en panel o también se puede montar en alguna otra superficie por medio de estos agujeros que estamos viendo acá y algunos tornillos. Entonces tiene mucha versatilidad para poder instalarse. La alimentación eléctrica al variador se hace en la parte superior del variador de frecuencia y la alimentación al motor eléctrico se hace por la parte inferior del variador de frecuencia. Todos son elementos tipo contactor para la conexión de los cables. Entonces tiene un fácil montaje para todas estos tipos de aplicaciones, ¿verdad? Vamos a continuar con este video más adelante en 2 slides para mostrarles un poco más a detalle algunos puntos importantes. ¿Qué tipos de motores se pueden controlar con el OptiDrive E3? Bueno, primero que nada mencionar que este variador de frecuencia tiene un control vectorial sin sensor para todos los tipos de motores, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El control vectorial nos proporciona un alto par de arranque y una excelente regulación de velocidad. Entonces nos ayuda a tener, si nosotros lo requerimos, un arranque con torque completo a 1 Hz o a 0 Hz, siempre arrancando con el torque máximo. Es fácil de utilizar y se puede utilizar en motor permanente. Por
Podemos utilizar motores de corriente directa sin escobillas y podemos utilizar motores de reluctancia síncrona. ¿Ok? Eso tanto para los modelos IP20 como los modelos IP66. Ok, perdón, ahí seguimos teniendo un poquito de inconvenientes con el audio. Las características que tenemos para el OptiDrive 3, mencionarlas un poco más a detalle. Para el montaje IP20, recuerden que tenemos hasta 30 HPs. Tenemos una distribución aquí de los puntos más importantes. La fuente de alimentación, como les comentaba, es por la parte superior. Tenemos una instalación bastante sencilla, como les comentaba, puede ser por medio de montaje en gabinete, en medio de riel DIN, o montaje en pared con algunos tornillos. Pueden operar hasta 50 grados centígrados. Tenemos entradas analógicas duales para el variador de frecuencia. La conexión al motor se hace por la parte inferior. Y bueno, lo más importante es mencionar este tipo de accesorio que es el OptiStick, que es parte de Invertec también. El OptiStick es un dispositivo tipo USB por el cual se puede conectar por medio de Bluetooth alguna información que tengamos grabada en el variador, ya sea alguna configuración de parámetros, por el medio del cual yo me puedo conectar vía Bluetooth a un iPad, a mi celular y poder monitorear constantemente la operación del variador de frecuencia. ¿Qué información voy a tener acá? Bueno, voy a tener monitoreo de la corriente del motor, la velocidad a la cual está girando, a qué frecuencia está trabajando, y todo eso lo puedo obtener en mi teléfono celular, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más del OptiStick, de las opciones y lo amigable que puede ser también para esto en la siguiente diapositiva. Mencionar también que tenemos comunicación Modbus y CAN Open para este variador de frecuencia. Algo muy importante y que ayuda mucho en el comisionamiento es el punto número 8. Se tiene una guía rápida de programación o tarjeta de ayuda de los parámetros básicos que se necesitan para poder programar este variador, ¿verdad? Muchas veces no tenemos el manual del variador a la mano, los manuales a veces se pierden o se van deteriorando. Entonces, esta herramienta ayuda mucho a tener siempre a la mano los parámetros que yo necesito programar, algunos de los más básicos para poder comisionar mi variador de frecuencia. Los parámetros básicos para poder programar un variador de estos son bastante sencillos, son 14 parámetros básicos que se pueden realizar en 8 minutos y yo ya puedo tener en ese tiempo mi variador de frecuencia operando sin ningún inconveniente. Entonces, los parámetros principales son el parámetro 1 y el 2, la frecuencia máxima y mínima a la cual va a operar mi sistema, los parámetros de rampa de aceleración y desaceleración, el parámetro de paro, si yo lo necesito con rampa de aceleración, con rampa de desaceleración o necesito un paro en seco. Tengo la función de ahorro de energía, el parámetro número 6. Este parámetro es muy útil en el caso de bandas o aplicaciones en las cuales yo tengo una banda que está cargada a la mitad de su capacidad o una aplicación en la cual no está completamente cargada. El variador tiene la función de poder ahorrar energía y no consumir tanto amperaje al momento de que está operando, ¿verdad? Los parámetros 7, 8, 9 y 10 son datos de la placa del motor, voltaje, amperaje, frecuencia y revoluciones por minuto. Y tenemos también el parámetro número 11, el voltaje boost, que es una opción de Invertec para bajas RPMs. Nos sirve para poder arrancar nuestro proceso con torque máximo, ¿verdad? Si nosotros tenemos una aplicación que necesitamos que se arranque completamente cargada,
pues bueno, el voltaje boost nos ayuda a arrancar ese tipo de aplicaciones. El parámetro número 2 es el método de control. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar o cómo vamos a controlar el variador? Por terminales, botones, instalado en un panel, por un medio de un teclado, por medio de un protocolo de comunicación, Modbus, un sistema maestro-esclavo, etcétera, etcétera. Tenemos el tipo de aplicación, si es para una aplicación industrial, bombeo y ventilador. Esto se explica más adelante. Tenemos diferentes tipos de aplicaciones para las cuales aplican todos los variadores de frecuencia. Y bueno, el punto 14 ya nos da acceso a más parámetros para poder modificar o programar nuestro variador de frecuencia. ¿Ok? Tenemos aquí la siguiente parte del video que les dije que se iba a mostrar más adelante. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo opera el variador de frecuencia. Es bastante sencillo. Ya luego de programar nosotros nuestros parámetros, los 14 parámetros que vimos anteriormente, tenemos la opción de poderlo también manejar en el tablero que tiene integrado el variador. En total tiene un total de 50 parámetros para poder programar. La tarjeta de ayuda que yo les mencionaba. Y lo más importante que queríamos hablar también es el tema del OptiStick. Si ustedes se dan cuenta en el video, muestra el OptiStick que se coloca en un variador que yo ya tengo instalado. Puedo venir, agarrar la información de ese variador y copiarla a otro variador que pueda tener los mismos parámetros o el mismo funcionamiento que tiene el que ya está instalado, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene esto? Es una programación muchísimo más rápida que cualquier otro sistema, que hay que estar programando cada variador por separado. El OptiStick nos ayuda a tener toda la información ya en este USB y yo la puedo configurar incluso si yo tengo 50 variadores que hacen la misma función, únicamente paso la información de un variador a otro, ¿verdad? Esa es una gran ventaja, tiene una programación bastante sencilla, ¿verdad? En el caso de las aplicaciones, bueno, aquí también comentamos que íbamos a hablar de eso un poco más adelante. Este es el slide. Tenemos el parámetro de seleccionar nuestra aplicación. Tiene un macro para seleccionar las aplicaciones, dependiendo del modo en el que yo lo coloque. Si tengo un modo industrial, un modo de bomba o modo de ventilador. Para modo industrial están las aplicaciones un poco más comunes de transportadores, mezcladores o cintas de correr, ¿verdad? En modo de bomba, aplica para cualquier tipo de bomba que se indique acá, bombas dosificadoras, de pozo, de transferencia, piscinas, spa, etcétera. Y tenemos para modo ventilador también unidades de tratamiento de aire, ventiladores, cortinas de aire, etcétera. Entonces, este mismo variador se puede utilizar para todas estas aplicaciones, ¿verdad? No quiere decir que esté diseñado solo para unas pocas aplicaciones. Va a depender de la cual nosotros tengamos en nuestra planta. Eso es una pequeña introducción al OptiDrive E3 IP20. Ahora vamos a pasar al OptiDrive E3 IP66. Bueno, como tenemos aquí, la mayoría de nosotros conocemos las normas IP. Bueno, la norma IP lo que nos indica es la protección de nuestro sistema y la resistencia que tiene contra humedad y contra polvo, prácticamente. El variador de frecuencia IP66, como se ve en el video, prácticamente es un variador que puede ser montado directamente a la intemperie. Puede tener controles opcionales, tiene una protección bastante segura contra agua. Quiere decir que le puede caer agua directamente al variador, estando montado externamente y el variador no va a tener ningún inconveniente. O como se muestra en la fotografía, pues bueno, puede estar expuesto a diferentes partículas en el aire, mucho polvo, y el variador pues no va a tener ningún inconveniente de operar bajo estas condiciones de operación. Podemos montarlo sin necesidad de un gabinete, se puede montar directamente en la aplicación, si yo necesito tenerlo cerca de la aplicación, o existe también la opción de poderlo montar en aplicaciones donde se concentra mucha humedad, ¿verdad? Se puede ofrecer con seleccionador o sin seleccionador, el cual es el botón que vemos acá, dependiendo de la aplicación que ustedes necesiten.
Ya nosotros podemos darles una recomendación, cuál sería la mejor opción dependiendo de sus aplicaciones. Importante mencionar la característica del filtro EMC que trae integrado este tipo de variador. Es un filtro bastante útil en el sentido de que al tener variadores de frecuencia, recordemos que lo que estamos haciendo es un cambio de la corriente alterna que llega al variador de frecuencia y se transforma en corriente directa internamente en el variador, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos genera eso internamente en el variador? Nos genera perturbaciones en la instalación, ¿verdad? ¿Cuáles son esas perturbaciones? Principalmente son armónicos y ruido eléctrico. Para eso nos sirve este filtro EMC que ya trae integrado el OptiDrive. La función principal pues es transmitir a la red menos armónicos y menos ruido eléctrico o distorsiones. Todos los variadores de Invertec traen el filtro EMC integrado, pero existe la opción de poder desconectar el filtro en caso sea necesario. Si tenemos alguna aplicación en la cual el filtro EMC nos afecte la operación o nos dé lecturas erróneas, pues bueno, es una fácil desconexión la que se puede hacer con el filtro EMC. Otro punto importante es el transistor interno de frenado, el que trae ya integrado el variador Invertec. ¿Para qué nos sirve el transistor interno de frenado o qué función tiene? Bueno, aquí solo mencionar que los tamaños 2 y 3 ya cuentan con el transistor interno de frenado. Los tamaños varían dependiendo de la potencia del motor que yo le vaya a instalar, pero existe la opción de poder montar opcionalmente las resistencias de frenado en el mismo variador, ¿verdad? O sea, no tenemos que tener un espacio adicional en el gabinete, se puede instalar directamente en el variador y con esto pues nos ahorra bastante espacio, incluso si ya tenemos instalado el variador de frecuencia y no consideramos la resistencia de frenado, pues únicamente es desmontar el variador, instalarle la resistencia de frenado en el mismo housing, conectarlo y pues no tenemos que hacer modificaciones físicas en el tablero. La función de un transistor interno de frenado, pues bueno, prácticamente se define al momento en que yo reduzco la velocidad de un motor eléctrico por medio de un variador de frecuencia. La carga que yo tengo en mi aplicación sigue el mismo movimiento en el cual está girando mi motor eléctrico. Entonces, si yo vengo y quiero detener el sistema o mi aplicación, el motor eléctrico va a tener o va a tender a reducir su velocidad. ¿Qué sucede cuando el motor eléctrico tiende a reducir su velocidad? La carga de la aplicación o la carga que yo tengo en mi banda transportadora, en cualquier otra aplicación, sigue teniendo su mismo peso y me está generando que el motor gire o por lo menos creando alguna fuerza para que el motor siga girando como lo venía haciendo. El caso de un elevador, el caso de una grúa, el caso de una banda transportadora descendente, todo ese peso que actúa con la gravedad hace que el motor siga girando o por lo menos tienda a girar, ocasionando que el motor se comporte en algún momento como un generador eléctrico, ¿verdad? Quiere decir que el motor empieza a generar energía en algún momento y pues bueno, al final de cuentas, el variador de frecuencia acumula en sus condensadores esta generación de energía y al final puede llegar a dañar el variador. Entonces, para esto nos sirve el transistor interno de frenado en aplicaciones en las que yo tenga la fuerza de la gravedad actuando contra el motor eléctrico. Como les decía, muchas de las aplicaciones más conocidas son elevadores o grúas o bandas descendentes, ¿verdad? Entonces, esta es una buena opción en ese tipo de aplicaciones. ¿Qué otro tipo de aplicaciones podemos controlar con este tipo de variadores? Bueno, como les decía, el variador tiene un control PI ya integrado para aplicaciones con retroalimentación.
Aquí fácilmente se puede configurar el variador con algunos parámetros, puede ser de operación directa o inversa. Y bueno, tenemos señal señal analógica o digital para poder utilizar con el variador. En este caso tenemos una aplicación típica de control de presión. El flujo que tenemos aquí que nos da una bomba de agua, podríamos decir, el transductor de presión colocado en la tubería nos manda una señal al variador, puede ser una señal de 4 a 20 miliamperios. El variador regula esa señal y le manda una instrucción al motor para regular la velocidad del motor, ya sea subir o bajar la velocidad para controlar el flujo que nos entrega la bomba. Entonces tiene un control PI, como les decía, proporcional integral para poder trabajar este tipo de aplicaciones. ¿Existen variadores con control PID, proporcional integral derivativo? Sí, hay. Invertec los tiene. Vamos a hablar de este en la próxima línea de producto que vamos a ver. Otra opción que tenemos para conectar los variadores es ya con algunos protocolos de comunicación. Bueno, como les mencionaba, el variador E3 tiene opción de comunicarse vía Modbus RTU. Se pueden conectar hasta 63 variadores en la misma red usando conectores RJ45 y los cables de conexión, ¿verdad? ¿Para qué me sirve esto? Pues bueno, para aplicaciones en las cuales yo tengo mi control desde un centro de mando o en aplicaciones en las cuales yo necesito arrancar todos los variadores en alguna secuencia o en algún orden específico. También se tiene la opción de la conexión CAN Open. Este tipo de comunicación es prácticamente más enfocado a un control inteligente con PLC, de la misma forma que el Modbus se puede conectar hasta 63 drives en la misma red con los mismos divisores RJ45. Entonces, cabe mencionar que tiene varias opciones. La única consideración que tenemos que hacer es setear o programar los parámetros para poder trabajar en estos tipos de protocolo de comunicación. Adicional, se tiene un módulo Ethernet externo para este tipo de variadores. Nos ayuda a tener una comunicación Ethernet IP en el variador. Estos también tenemos nosotros en inventario en Guatemala en caso sea necesario. Aquí vemos un diagrama típico de cómo conectar un variador de frecuencia con un módulo de conexión Ethernet. Es una conexión bastante sencilla. Si yo necesito conectar un panel o una pantalla externa al variador en algún otro lado no cercano a la aplicación, pues se tiene la opción. Y bueno, ¿qué ventaja nos da esto? Pues también es compatible con todas las plataformas de la línea de productos de Invertec y es compatible con los PLC, RS Logic y Codesys, ¿verdad? Tenemos bastantes opciones para poder suministrarle en el caso de que ustedes tengan diferentes protocolos de comunicación, diferentes tipos de PLCs. Seguramente nosotros tenemos alguna alternativa para poderles ofrecer. En el caso de los variadores IP66, NEMA 4X, la opción Ethernet IP ya viene ajustada de fábrica, no tiene un módulo adicional como es en el caso de los IP20, aquí como vemos en este caso. En este tipo de variadores ya viene integrado. Ese es un lanzamiento que se está haciendo ahorita en julio. Es algo muy importante para considerar, ya no es necesario adquirir productos adicionales, ya viene listo para este tipo de comunicación. Y mencionar también, al principio vimos en las gráficas o en las imágenes que teníamos 4 tamaños de IP20 en el E3. En julio está saliendo el tamaño 5 para variadores de frecuencia. Se tienen 4 nuevos modelos. Recuerden el rango que habíamos mencionado de los variadores en la línea E3 llegaba hasta 30 HPs, ahora ya es posible llegar hasta 40 y 50 HPs en 460 voltios
y 20 y 25 en 230 voltios, ¿no? Eso ya es ahorita el lanzamiento en julio, ya es confirmado. Así que también si necesitamos potencias un poco más grandes, entre 40 y 50 HP a 460, tenemos la opción para poderles ofrecer este tipo de variador, ¿verdad? ¿Qué otra opción tienen este tipo de variadores? Bueno, pantallas remotas, el OptiPad y el OptiPort. Ambas son pantallas remotas, tienen diferentes funciones. El OptiPad tiene función LED, entonces es la principal diferencia de esta OptiPort 2, pero el funcionamiento prácticamente es el mismo. Es poder colocar una pantalla remotamente en alguna aplicación. En el caso que yo no tenga acceso muy bueno a la aplicación o que sea una aplicación de alto riesgo, yo puedo colocar un panel para poder controlar el variador. El panel me da información de la frecuencia, amperaje, velocidad y potencia del motor, ¿verdad? Entonces existe esta opción también para poderles ofrecer. Y bueno, eso es prácticamente una introducción rápida al variador de frecuencia E3. Vamos a pasar al modelo P2, OptiDrive P2. En este tipo de variador de frecuencia, pues bueno, ¿qué diferencia tiene principalmente del E3? Nos brinda un control avanzado del motor, ¿verdad? Prácticamente podemos decir que este variador de frecuencia P2 es un variador de frecuencia más robusto para potencias más grandes. Podemos llegar hasta 350 HP y en voltajes de 200 a 600 voltios, ¿verdad? Tenemos presentación en IP20, IP66 e IP55, ¿verdad? Prácticamente las características que tiene el P2 y P20 son muy similares o casi idénticas a las del E3. El filtro EMC de teclado integral tiene el backlit inverted drive logo, tiene para montaje en riel DIN o en gabinete, se puede montar también en pared, al igual que el E3, conexiones tipo contactor y siempre traen la guía de parametrización rápida para poderlo tener siempre a la mano, ¿verdad? Cuenta con comunicación Modbus y CAN-Open, al final de cuentas trae las mismas características que el E3. Vamos a mencionar unas características adicionales en los siguientes slides. Mismo caso del IP55, ¿verdad? Este está diseñado para trabajar adentro de la planta, tiene una protección un poco más segura que el IP20. El chasis de este variador está fabricado en acero, tiene varias opciones para montaje, también la alimentación y la salida al motor eléctrico se hacen de la misma forma. Entonces, si quieren, vamos a avanzar un poco más para no comprometer el tiempo y dejarles un tiempo de preguntas a ustedes. Este es el rango que manejan de capacidades dependiendo de la protección IP que maneja cada uno de los variadores, IP20, IP66 e IP55. Si se dan cuenta, en el IP20 para el tamaño P, o en la línea P2 podemos llegar hasta 18.5 kilowatts prácticamente. IP66 hasta 15 kilowatts e IP55 es donde tenemos el rango más amplio de poder llegar hasta 250 kilowatts. Cabe mencionar que en esta línea hay un frame especial en la línea IP20 que puede permitirnos llegar hasta 200-250 kilowatts de potencia. ¿Qué es importante mencionar o qué ventajas diferentes tiene del variador E3? Pues bueno, tiene un control avanzado del motor. Mencionar que también se puede utilizar en los mismos tipos de motores que se puede trabajar el E3, pero en este tipo de variador, pues bueno, tenemos un control de voltaje-frecuencia para aplicaciones estándar. Tenemos un control vectorial sin sensor, al igual que el E3. La función adicional que presenta este variador es un control vectorial lazo cerrado. Recordemos que en la presentación del E3 vimos una aplicación de una bomba de agua, ese es lazo abierto. Este variador ya tiene la opción de control lazo cerrado para aplicaciones que requieren retroalimentación, ¿verdad?
Tenemos para motores de imán permanente y motores de reluctancia síncrona, también control vectorial. Entonces tiene unas ventajas un poco más que el variador de frecuencia E3. Los métodos de control que tienen, bueno, el control simple para aplicaciones estándar, ¿verdad? La mayoría de aplicaciones que vemos como mezcladores, bandas transportadores, pues tienen un control simple de voltaje y frecuencia, pero este variador tiene un control mejorado o la opción de control mejorado con un torque de arranque y regulación de velocidad mejorada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, esto quiere decir que podemos arrancar con un torque mayor que el que puede permitir el variador E3. Aquí vemos en la gráfica este tipo de variador de frecuencia tiene un torque máximo de arranque de un 200% a 1 Hz. Para grandes inercias, supongamos que tenemos una banda completamente cargada, tiene una inercia muy grande al mover. Bueno, este variador tiene la opción de poder arrancar hasta un 200% del torque durante 5 segundos, ¿verdad? Es un periodo corto. Aún así, si se necesita un periodo más grande, el variador de frecuencia tiene la capacidad de poder operar a un 150% de la capacidad a 1 Hz, o sea, siempre en el arranque, por un lapso de 60 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que este variador nos permite arranques cargados a plena carga, ¿no? El control vectorial de tercera generación, pues bueno, nos ayuda también a controlar el torque y la velocidad, es lo que yo les estaba mencionando, y el control de lazo cerrado que se realiza por medio de retroalimentación de un encoder. Esto también es muy importante en aplicaciones que se requieran controles PID. Vamos a platicar de eso en las próximas slides. Tenemos módulos de extensiones análogas y digitales para este tipo de variador también. Entradas electrónicas, fuentes de salida de 10 voltios. Tenemos la opción de Save Torque Off. Esta opción es bastante importante. Es prácticamente un relé de entrada. Vamos a mencionarlo un poco más a detalle en el siguiente slide. Y tenemos entradas programables análogas y digitales de 0 a 10 voltios, 4 a 20 miliamperios, 0 a 24 voltios, 2 salidas de relé y módulos opcionales que se pueden adquirir, ¿verdad? Lo que les mencionaba del Save Torque Off, el STO, la opción de este variador, lo que nos ayuda prácticamente es, si vemos la gráfica de esta comparación entre un variador P2 y un variador de otro estilo, el variador que tiene la opción Save Torque Off no necesita un contactor de entrada, el variador prácticamente ya lo trae integrado. ¿Qué nos puede beneficiar esto? Pues yo no tengo que estar adquiriendo contactores adicionales, el mismo variador yo lo puedo utilizar, comparado con otros sistemas que sí necesitan un contactor de entrada antes del variador de frecuencia, ¿verdad? Prácticamente esto es lo que nos ayuda esta función y que nos ayuda a poder eliminar algunos elementos en nuestro gabinete. Comunicaciones, también tiene protocolos de comunicación, tiene los mismos ya integrados que tiene el sistema E3, ¿verdad? Pero tienen interfaces opcionales, Ethernet IP, DeviceNet, Profinet, Profibus, Ethercat y Modbus. ¿Cómo se pueden agregar estas opciones? Pues bueno, hay módulos que se pueden adicionar para los sistemas de buses de campo a los variadores de frecuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sirve esto? Pues podemos comunicarnos con PLCs de otras marcas para integrarlos a la red. Aquí tenemos también la función maestro-esclavo para algunas aplicaciones que lo requieran. Se pueden conectar por los mismos conectores RJ45. El esclavo sigue la operación del maestro. Tenemos aquí una aplicación de un aglomerador, prácticamente es un cilindro giratorio que tiene varios motorreductores instalados. Si se dan cuenta, todos los motorreductores cumplen la misma función. Entonces, en esta aplicación se necesita que arranquen sincronizados y que puedan tener la misma carga o la carga completamente distribuidos en cada uno de los motorreductores para que estos no vayan a sufrir ningún daño. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, con una función maestro-esclavo. Yo tengo mi variador maestro que les manda la señal
y regula el torque que está entregando cada uno de estos motores. Entonces, esta es una función bastante útil también en este tipo de variador de frecuencia. Tenemos el control PID, como les decía, si se dieron cuenta en el E3 únicamente tenemos control PI, este ya es control PID con retroalimentación. ¿Para qué tipo de aplicaciones? Bueno, hay muchas aplicaciones con controles PID, pero las más conocidas, yo les podría decir, es un control por temperatura en un sistema de aire acondicionado que regula el funcionamiento del sistema de aire acondicionado en una oficina por medio de un termostato. Enciende y apaga el aire acondicionado dependiendo de la temperatura ambiente, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo controlar este tipo de aplicaciones? Únicamente tengo aquí algunos parámetros básicos del control PID que es necesario programar en el variador. Con todos estos temas de programación, tengan la confianza de que nosotros como Sumitomo y ahora parte de Invertech Drives pueden contar con nuestro apoyo. Se les puede asesorar cómo poder programar este tipo de variadores y con ello también que ustedes sientan el respaldo de que no es tan complicado poderlos programar, ¿verdad? Se tienen diferentes aplicaciones, como les decía, el control de la tensión de unas bobinadoras en una industria papelera, también necesita un control de par, PID, en este tipo de aplicaciones, principalmente se controla la velocidad. ¿Qué función tiene también el OptiDrive P2? Optimiza energía, al igual que el modelo anterior, para aplicaciones de torque variable y constante, entiéndase aplicaciones de transportadores o aplicaciones de ventilación. Reduce el voltaje aplicado al motor en proporción de la carga. Es decir, si yo tengo mi banda en 5 minutos trabajando a plena carga, pero resulta que la producción se atrasó y luego la banda de producto terminado se carga un 20%, asimismo va a trabajar el motor eléctrico. Tiene ese control de poder controlar hasta reducir la energía en un 30% en condiciones de carga parciales, ¿verdad? Control de torque preciso, bueno, también nos ayuda a tener el control de torque en el control vectorial, como les mencionaba, en altos pares de arranque y para aplicaciones de bombas de vacío o limitación de torque. Esto nos ayuda bastante en diferentes tipos de aplicaciones, como vemos aquí, grúas, bobinadoras, aplicaciones cargadas. Entonces tenemos muy buena manejo de este tipo de aplicaciones con torque, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, el funcionamiento del OptiDrive P2 también tiene una opción similar al funcionamiento de un PLC. Se podría decir que tiene un funcionamiento PLC ya integrado. Se puede usar funciones lógicas, aritméticas, contadores, etcétera, etcétera, con esta herramienta del OptiTools Studio, ¿verdad? Es un software que podemos tener nosotros para control y monitoreo de algunas aplicaciones o situaciones en la empresa. Es un software de comisionamiento, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda a tener este software? Bueno, podemos hacer muchas actividades con el software. Podemos setear parámetros, descargar, almacenar o editar información en el software. Se tiene monitoreo en línea, que es muy importante para algunas aplicaciones, ¿verdad? Nos puede dar información de cómo se está comportando el motor eléctrico, cómo se está comportando la aplicación. Y bueno, tiene programación similar a la de un PLC. Aquí voy a pasar de una vez al siguiente slide, basada en funciones de bloques. Si se dan cuenta, esta es una pantalla que especifica o ejemplifica el control del software, las diferentes actividades que se pueden hacer. Se pueden simular proyectos, se pueden hacer cargas o descargas del OptiStick, de la herramienta que tenemos como USB. Podemos añadir comentarios de alguna aplicación, podemos utilizar el sistema de bloques usando líneas de flujo, controladores lógicos, como les decía. Y bueno, tiene muchas funciones programables en la librería que ayudan al monitoreo de algunas aplicaciones o al monitoreo en línea en caso se requiera en algunas industrias, ¿verdad? Pues esta es otra opción que maneja el modelo P2 de Invertech y que podemos tener también a nuestra disposición en el caso de que necesitemos un software para monitorear o controlar algunas aplicaciones.
Las opciones del OptiPad, también teclados remotos, se tienen para este tipo de variadores. El mismo funcionamiento que las anteriores, controles remotos o a distancia de donde se coloca el variador de frecuencia. Y bueno, prácticamente es un tema muy amplio, el tema de los variadores de frecuencia, que en realidad necesitaríamos más tiempo para poder entrar a detalles. Esta es una introducción bastante concisa y rápida de la línea de variadores más importantes o más utilizadas en el tema de Invertec. Esperamos en el futuro seguir haciendo otros seminarios más específicamente de variadores de frecuencia, un poquito más de aplicaciones, un poquito más ya de la parametrización, para que ustedes puedan estar pendientes. También ahí lo vamos a tener. Y les agradecemos si tienen alguna pregunta, algún comentario o en la encuesta que se realiza al final, pues tal vez poder también escuchar sus comentarios de qué les interesaría poder recibir en los siguientes seminarios, específicamente de variadores de frecuencia, qué es lo más importante que ustedes considerarían o que les serviría para poder considerarlo y así también realizar estos webinars en base a las necesidades de ustedes, ¿verdad? Entonces, esto sería todo de mi parte. Ahí quedo pendiente de las preguntas. Si no nos da tiempo de contestar todas, tengan por seguro que se las enviaremos por correo, pero este es el resumen del webinar de Invertec. Muchísimas gracias, Eric. Invito a todos los asistentes si tienen alguna pregunta. Bueno, les recuerdo, ustedes van a encontrar en su panel de mando, o si están en un dispositivo móvil, van a poder encontrar la opción de questions o chat. Ahí nos pueden poner las preguntas que ustedes puedan tener y las vamos a ir contestando. Por el momento ya nos están llegando algunas. Me pregunta un asistente, nos dice, ¿no tienen comunicación con Profibus? Sí se tiene comunicación Profibus en la línea P2. Se puede conectar el variador por medio de Profibus con un accesorio adicional. Ok. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿el stock que disponen perdón, el stock que disponen es de ambos tipos de variadores, E3 y P2? Sí, tenemos ahorita actualmente en su mayoría el stock de E3, son los que más tenemos en stock actualmente, pero también se tienen en el P2 para cualquier aplicación que lo requiera, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿tienen configuración para encoder? Sí, los variadores, la línea de variadores Invertec tiene posibilidad de poderse configurar con encoder. Si vieron en la presentación en el P2, tienen la opción para retroalimentación con encoder. También existe para otros tipos de variadores. Entonces, dependiendo de la aplicación, sería necesario revisar qué es exactamente lo que requerirían, pero sí tiene la opción. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿todos los variadores de frecuencia son trifásicos? No, es una buena pregunta, tal vez algo que no se mencionó al principio, no lo mencioné, pero existen variadores de frecuencia para trabajo trifásico y trabajo monofásico. Nosotros en stock tenemos en su mayoría para uso trifásico, pero al ver el inicio de la presentación, si recuerdan, Invertec tiene una fábrica en Estados Unidos con la cual podemos ofrecerles algún variador que no tengamos en stock en un periodo de 2 semanas ya puesto en nuestra planta en Guatemala. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿la opción de Bluetooth es solo con llave o ya es algo interno en el equipo? Buena pregunta. Es únicamente con la herramienta del OptiStick, el USB o la llave, ¿verdad? Es únicamente mediante esta herramienta. Eh, ¿Qué sucede con el adquirir este USB o esta llave? Bueno, lo importante es, si yo tengo muchos variadores de frecuencia,
con una sola llave yo puedo utilizarla para todos mis variadores de frecuencia Invertec que tenga ahí y me puedo comunicar a través de Bluetooth en cualquiera de ellos, siempre utilizando esta herramienta. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen dice, ¿estos variadores solo la gama alta tienen funciones de PLC o hay versiones pequeñas compactas? Sí, hay versiones pequeñas. Recordemos que el variador de frecuencia P2 es el que tiene esta función de PLC y tiene un rango bastante amplio de potencias. Se pueden manejar desde 1 HP hasta 350 HPs, pero digamos en la línea de producto que puede tener esta opción es únicamente la del P2. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿la diferencia entre el PI y el PID en todos los modelos todos los modelos pueden usar sensores externos para la aplicación? Sí, es correcto. Recordemos que en realidad el sensor o los actuadores que nosotros vamos a utilizar para un control PI o PID no los vamos a suministrar nosotros, muy posiblemente ya ustedes los tengan instalados en su planta y únicamente necesiten un sistema de control o un variador para que les ayude a controlar esto. Entonces, los variadores de frecuencia ya vienen aptos para utilizar cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de actuador. Únicamente, si recuerdan en la presentación, es necesario programar algunos parámetros con los cuales incluyen el set point, el rango de operación del variador, el control integral, el control derivativo, algunos datos básicos del control PID, pero sí se puede, digamos, utilizar para diferentes tipos de sensores o actuadores. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿el variador E3 cuenta con un software de configuración? Bueno, si la pregunta es software de configuración para computadora, sí lo cuenta, únicamente que es necesario adquirir el software por separado, ¿verdad? Y si la pregunta va por el software de programación interno del variador, digamos, eso ya lo trae integrado, el software ya está integrado en el mismo variador y únicamente, como vimos en uno de los primeros videos, es programar los parámetros básicos, los 14 parámetros básicos, y con eso ya tenemos nosotros el variador para poder colocarlo a operar. Muy bien. Bueno, hay otras preguntas que nos están haciendo, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. E igualmente les comento que estas preguntas se las vamos a estar haciendo llegar a nuestro panelista para que les puedan dar después contestación. De igual manera les comento que se les va a estar enviando una pequeña encuesta acerca de lo que vimos o lo que ustedes quieren ver en próximos seminarios y pues también para saber qué les pareció este seminario. Se les va a estar pasando en un correo el video de este webinar para que lo puedan ver nuevamente. Igualmente se les va a estar haciendo llegar la presentación en PDF, ya sea entre el día lunes o el día martes. Entonces, esto es todo por nuestra parte. Agradezco mucho a Eric por habernos impartido este tema. Y bueno, los esperamos en nuestro próximo seminario. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho y que pasen una muy buena tarde. Hasta luego.